Bienvenidos a esta nueva exploración visual. Hoy tenemos por delante un análisis verdaderamente fascinante sobre la inmensa red de la vida. Vamos a emprender un viaje que empieza a una escala masiva, a nivel planetario, y va bajando, nivel a nivel, hasta llegar a esas interacciones casi microscópicas que sostienen nuestro mundo entero. Literalmente vamos a desmontar cómo funciona la vida, paso a paso, basándonos en los datos y diagramas de nuestras fuentes. Así que vamos a descubrir cómo absolutamente todo está conectado de una forma increíble. Para guiarnos, esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos viendo los límites de la biosfera, luego pasaremos a los componentes del ecosistema y veremos algunos ejemplos reales. Después nos meteremos de lleno en las relaciones entre diferentes especies, las dinámicas dentro de una misma especie y para terminar, cómo se adaptan a los factores abióticos. ¡Vamos a ello! Empezamos con el punto 1, los límites de la biosfera, la esfera de la vida. Bueno, el punto clave para arrancar es entender qué es exactamente la biosfera. Y no es solo la superficie de la Tierra que pisamos, es literalmente el conjunto de todos los seres vivos del planeta y toda su área de influencia. Hablamos de una capa asombrosa que abarca desde lo más profundo del subsuelo hasta lo más alto de la atmósfera. Vamos, que todo lo que respira, crece o se mueve ocurre dentro de este inmenso globo. Es como la gran casa de la vida. Y para que nos hagamos una idea de lo extrema que es esta gran casa, esta comparación es brutal. Los límites de la biosfera son súper difíciles de precisar con exactitud porque la vida es tenaz. Por un lado tenemos aves que se han llegado a ver volando a 9 kilómetros de altura en la atmósfera. 9 kilómetros. Y por otro lado, escarbando en el subsuelo, resulta que hay bacterias sobreviviendo a 2.800 metros de profundidad. Eso por no hablar de la enorme diversidad que vive en la oscuridad total y bajo la presión aplastante del fondo del mar. La capacidad de adaptación de los seres vivos es, sinceramente, alucinante. Pasamos al punto 2, componentes del ecosistema, el escenario y los actores. Vale, lo que resulta súper interesante aquí es cómo algo tan complejo como la naturaleza se puede resumir en una ecuación visual sencillísima. Un ecosistema es igual a la biocenosis más el biotopo. Así de simple. En esencia, un ecosistema es un sistema dinámico donde estas dos mitades se unen y crean un intercambio constante de materia y energía. No es algo estático ni cerrado que va, es más bien una maquinaria viva que nunca deja de moverse. Para entender esto mejor, me encanta usar una analogía teatral porque encaja a la perfección. La biocenosis sería el conjunto de seres vivos, es decir, las poblaciones de diferentes especies que forman la comunidad. Ellos son, digamos, nuestros actores. Y por otro lado tenemos el biotopo, que es básicamente el espacio físico, natural y limitado donde se desarrolla esta vida, o sea, el escenario. Así que un ecosistema solo existe y funciona cuando los actores interactúan entre sí sobre ese escenario en concreto. Y esto nos lleva al punto 3, ejemplos de ecosistemas, la diversidad en la región de Murcia. Resulta fascinante ver el tremendo contraste entre estas dos ubicaciones. Y lo más curioso es que ambas están en la misma región geográfica, muy cerquita una de otra, en Murcia. A un lado tenemos el ecosistema desértico del Barranco de Jebas, superárido e implacable, y justo al otro la vegetación abundante de un ecosistema de bosque en Sierra Espuña. Esto nos demuestra de un vistazo que los biototos, esos escenarios, pueden cambiar de forma radical en distancias muy cortas. Y claro, esto dicta por completo qué tipo de actores, qué tipo de biocenoses van a poder sobrevivir ahí. Entramos en el punto 4, relaciones entre diferentes especies, las interacciones interespecíficas. Bueno, pues resulta que existen 5 formas principales en las que diferentes especies pueden relacionarse. Pueden rivalizar por los recursos, lo que llamamos competencia, o pueden llegar a cooperar íntimamente en lo que conocemos como simbiosis. Y entre medias tenemos la depredación, el parasitismo y el mutualismo. Vamos a ver visualmente algunos de los ejemplos más representativos para que nos queden clarísimos. Aquí tenemos una imagen que capta el instante perfecto de la depredación. Un oso dándose un festín con un salmón en pleno río. En este caso, la relación es súper directa y obviamente muy asimétrica. Se da entre un organismo, el depredador, y otro del cual se alimenta, que es la presa. Es sin duda la transferencia de energía más básica, cruda y visual de todo el mundo natural. Por el contrario, aquí vemos una dinámica totalmente diferente y fascinante: el mutualismo. Esos pájaros que están posados sobre el búfalo no han aterrizado ahí por casualidad. Esta relación permite a ambas especies sacar partido, obtener un beneficio mutuo. Los pájaros consiguen un buffet de comida fácil, y el búfalo, se libra de unos cuantos parásitos súper molestos. Es un acuerdo cooperativo de supervivencia simplemente perfecto en medio del escenario salvaje. Pero ¿qué pasa si llevamos ese mutualismo al extremo absoluto? Pues que llegamos a la simbiosis, y la tenemos mucho más cerca de lo que parece, en nuestro propio intestino.
Es un caso extremo donde dos especies literalmente no pueden vivir por separado. Nosotros no seríamos capaces de digerir ciertos nutrientes ni sobrevivir sin esas bacterias intestinales. Y al mismo tiempo, ellas no durarían ni un telediario fuera de nuestro organismo. Es una dependencia biológica total y absoluta. Una locura, ¿verdad? Pasamos al punto 5. Dinámicas en la misma especie. Las interacciones intraespecíficas. Cuando miramos dentro de una misma especie, la forma en que se organizan es impresionante. Va desde la territorialidad, donde vemos individuos solitarios defendiendo su espacio, pasando por jerarquías estrictas, o el gregarismo, donde se unen temporalmente para algo concreto como una migración. También tenemos las colonias de individuos fijos, la hiperespecializada organización estatal y, cómo no, la agrupación familiar basada en el parentesco, como pasa con los gorilas. Esto que vemos aquí ilustra perfectamente lo que es una jerarquía social. En una manada de lobos se establece un rango súper estricto a la hora de comer o aparearse. Hay un macho alfa, el líder indiscutible. Pero lo interesante aquí, o mejor dicho, el verdadero objetivo, no es solo la dominación física por las buenas. En realidad, esta estructura tan rígida ayuda muchísimo a mantener la unidad, asegurar la supervivencia del grupo y garantizar un orden social vital dentro de su ecosistema. Y si hablamos de complejidad, la organización estatal de un panel de abejas se lleva la palma. Aquí los individuos viven en colonias, sí, pero van muchísimo más allá. Tienen una división del trabajo y de las funciones increíblemente estricta. Dentro de la colmena, cada abeja tiene un trabajo específico e indispensable, ya sea la reproducción, la defensa o ir a por alimento. Es un sistema tan sofisticado que el individuo deja de importar por sí solo. Todo se subordina por completo a que el estado en su conjunto funcione a la perfección. Y por fin llegamos al punto 6. Adaptación a factores abióticos. Sobrevivir al entorno. Vale, la pieza clave aquí son los factores abióticos. Estos son todos esos elementos del entorno que no tienen vida, pero que, paradójicamente, son absolutamente vitales para que los seres vivos puedan prosperar. Hablamos de características físicas y químicas puras y duras, la temperatura, la humedad, el viento, la presión atmosférica o de qué está hecho el suelo. Durante toda su historia, la vida no ha hecho otra cosa que moldear su forma y sus funciones para responder directamente a estos factores concretos. Para entender esto, nada como esta comparación. Es un testimonio visual de la evolución en acción. A un lado tenemos a la cabra montés, con unas patas terminadas en unas pezuñas durísimas. Están diseñadas al milímetro para un sustrato abiótico súper duro y escarpado. Al otro lado, el flamenco nos muestra un diseño que es todo lo contrario, unas patas largas y finas con dedos palmeados, ideales para caminar con soltura por suelos blandos y húmedos sin hundirse. La forma del cuerpo, literalmente, se adapta a la geografía inerte. En el mundo vegetal, las respuestas a la falta de humedad pueden ser igual de drásticas. El mejor ejemplo lo tenemos en la estructura de la chumbera. Para lograr sobrevivir en un hábitat donde el agua es el recurso más escaso de todos, esta planta ha transformado lo que normalmente serían sus hojas en unas espinas afiladísimas. Esta modificación tan extrema sirve para evitar la transpiración al máximo. Básicamente, su objetivo es no dejar escapar ni una sola gota de agua al entorno. Pura supervivencia. Sin embargo, hay que destacar que la capacidad de adaptación no es igual para todos. Varía muchísimo entre especies. Pensemos en la paloma, por ejemplo. Es una auténtica superviviente, un organismo superadaptable que aguanta estupendamente los cambios del medio, viviendo felizmente incluso en ciudades con unos niveles de contaminación abiótica altísimos. Pero en el extremo opuesto tenemos al lince ibérico. Esta especie es tan especializada, tan frágil en cierto sentido, que cualquier mínima variación en los factores de su hábitat le afecta de forma crítica, poniéndola al borde de la extinción. Y claro, todo esto nos lleva a una reflexión final que es casi obligatoria. Hemos visto a lo largo de este recorrido cómo los seres vivos y sus entornos están atrapados en un baile increíblemente complejo, un equilibrio que ha tardado milenios en forjarse. Así que la gran pregunta es, si la adaptación biológica es un proceso que requiere tantísimo tiempo, ¿cómo van a afectar los cambios rápidos y bruscos que estamos viendo hoy en día en los factores abióticos a ese delicado equilibrio de la ecosfera global? Es una de esas preguntas que se nos quedan en la cabeza, y responderla va a ser crucial para entender el futuro de este escenario que todos compartimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis estructurado de la gran red de la vida.